El tío saca un arma y le pega un tiro en el abdomen. Una muerte violenta en las calles de una ciudad. La policía nos sacó una foto de entre varias y dijo, bingo, este es el tío. Un joven encerrado para el resto de su vida. Le encerraron y no siguieron investigando más. Acusaciones de negligencia policial. ¿Estás diciendo que nunca amenazaste al fiscal del distrito? Por supuesto que no. 14 años después, la defensa asegura tener nuevas pruebas que demuestran que se han equivocado de hombre. ¿Estás preparado para pasar aquí el resto de tu vida? Sí, no pienso confesar algo que no he hecho. La noche del 3 de agosto de 1991 empezó siendo una típica noche de verano en Nueva York. En un club de Greenwich Village, la juventud se había reunido para un concierto de rap. Sin embargo, a las 2:30 de la madrugada se calentó el ambiente entre miembros de bandas rivales. Una pelea entre dos de los jóvenes acabó en la calle e inició una batalla. A los pocos segundos, se oyeron disparos. La gente corrió para ponerse a cubierto, pero una persona no llegó muy lejos. Abatido de un solo disparo en el abdomen, Raymond Blond, de 22 años, cayó al suelo. Murió al cabo de unas horas. La policía de Nueva York enseñó a unos cuantos testigos oculares una serie de fotos policiales. Varios de los testigos señalaron la foto de Fernando Bermúdez, de 22 años. Bermúdez fue detenido y acusado de asesinato. Durante el juicio, la acusación no perdió tiempo a la hora de presentar a los testigos ante el jurado. Uno a uno, señalaron a Bermúdez como culpable, y el jurado no tardó en encontrarle culpable de asesinato. La sentencia: de 23 años a perpetua en una prisión de máxima seguridad. Bermúdez ha mantenido siempre su inocencia. Insiste en que fue víctima de una identificación errónea y de negligencia policial. Y ahora, 14 años después, sus abogados afirman tener nuevas pruebas que, de ser auténticas, confirmarían que se encerró al hombre equivocado y que un asesino sigue suelto. Me llamo Jerry Palace. Soy detective privado y exinspector del Departamento de Policía de Nueva York. El canal judicial nos ha pedido a mí y a mi compañero Reggie Britt, también exinspector de la Policía de Nueva York, que estudiemos el caso de Bermúdez. Todas las historias tienen dos caras y nosotros tenemos que escuchar a todas las partes. Queremos oír la versión de Bermúdez y queremos oír la versión de la acusación. Para mí y para Reggie, esta clase de investigación no era nada nuevo, pero era la primera vez que volveríamos a recorrer las calles e investigaríamos por nuestra cuenta. ¡Taxi! La primera persona con la que contactamos fue el investigador privado y exinspector de homicidios de Brooklyn, Mike Gaynor. Sí, es ese bar de ahí. Antes del juicio, la familia Bermúdez acudió a Gaynor para que investigara el caso. Ninguno de los dos le conocíamos personalmente, pero tenía una buena reputación y nos dijeron que nos lo contaría todo. Como inspector, ¿habrías hecho algo de otra manera? Solo puedo decirte que no habría hecho las cosas como se hicieron en este caso en particular. En este caso se hicieron las cosas del todo mal. Me viene a la cabeza la expresión conclusiones precipitadas. Este es el caso. Tenemos un tipo, venga, vamos a cerrarlo. Caso cerrado. ¿Por qué molestarse en investigar más? En este caso no había pruebas forenses, ni huellas, ni ADN, ni arma del crimen, nada. ¿Verificaste la coartada de Bermúdez? Sí. Bermúdez y 3 amigos suyos venían en coche desde Washington Heights. En el coche del padre de Bermúdez. Vinieron desde Washington Heights al centro. Buscaban chicas. Echaron un vistazo y se volvieron a casa. ¿Y no tuviste problemas con la coartada? Le hice la prueba del polígrafo a Bermúdez y la pasó con nota. No nos pintas un panorama muy bueno, Mike. No pinto un panorama muy bueno para la condena a Bermúdez porque estoy convencido de que ese hombre es inocente. No fue él. No creo que toda esa gente conspirara. La policía, los dos inspectores. Pensar en que alguien puede querer encerrar a una persona sabiendo que es inocente me preocupa. ¿Puede ser que se equivocara? Sí, es posible, todo es posible. La noche de los hechos se asignó el caso a dos inspectores principales: Daniel Masanova y Michael Lentini. Danny, soy Reggie Britt. ¿Me puedes llamar al móvil? Como éramos todos inspectores de policía, no creímos que tuvieran problema en hablar con nosotros de poli a poli. Si me llamas te lo agradeceré mucho. 917... Pero no conseguíamos hablar con ninguno de los dos. Había cierta controversia alrededor de la coartada de Bermúdez. Así que Reggie y yo empezamos a investigar y a revisar los archivos del caso. Según Bermúdez, él y 3 amigos suyos se pasaron la noche conduciendo por Manhattan en el coche nuevo de su padre. Llegaron a un restaurante a eso de las 2 de la madrugada, comieron y se fueron. Hablaron con unas chicas. Después fueron hasta el extremo sur de Manhattan antes de regresar a su barrio a eso de las 3, a unos 15 kilómetros al norte de donde se produjo el tiroteo. Uno de los testigos clave del caso fue Leonard Macaluso. Amigo de la infancia de Bermúdez, Macaluso testificó que se había visto con Bermúdez esa tarde y que estuvo en el coche con él toda la noche. Necesitábamos más detalles sobre dónde habían estado, y Macaluso no dudó en reunirse con nosotros y contarnos su versión de la historia. Leonard, ¿cómo estás? Encantado. Hola, ¿qué tal? Encantado. Háblanos de Fernando. ¿Qué clase de chico era en esa época? A Fernando le encantaba ir de fiesta. Supongo que se puede decir que le gustaba mucho salir.
Le encantaba salir con mujeres. ¿Era un mujeriego? Era un mujeriego, sí. ¿Era la clase de persona a la que imaginas peleándose con alguien y sacando un arma y disparándole? ¿Cómo era? Si le presionabas, ¿qué habría hecho? Todo el mundo se metía en peleas. ¿Se peleaba con las manos? Sí, con las manos. ¿Y usaba algo más? No, nunca llevó un arma, nunca tuvo un arma. Nunca vimos una siquiera. Que tú recuerdes, ¿esa noche había alguien de tu barrio en The Mark Ballroom? No, la gente que había esa noche en el The Mark Ballroom eran de otro barrio de Manhattan, no del nuestro. ¿Qué pasó esa noche? Solamente dábamos vueltas con el coche, nos divertíamos. Lo que los chicos jóvenes hacíamos entonces, ligábamos con mujeres. Básicamente fuimos al centro donde estaba la marcha y nos entró hambre. ¿Dónde comisteis? Fuimos al BBQ, el que está en la avenida University. ¿En University con la 11 o la 12? Sí, fue justo poco antes de que cerraran. Eran casi las 2 de la madrugada. Estabais bastante cerca, ¿verdad? Estabais en esa zona. Sí. Si yo llevara el caso, si Reggie llevara el caso, seguro que habría tomado nota de que estabais muy cerca. Yo estuve con él desde las 12 del mediodía de ese sábado hasta las 5:15 de la madrugada del domingo. ¿Estuviste con él todo el rato? No le perdí de vista en ningún momento. Y así se lo dije a la policía. ¿Mentirías por tus amigos o por Fernando? No, no estoy mintiendo. Le tienen que soltar. Está cumpliendo la condena de otro. Conociendo Manhattan como lo conocemos Reggie y yo, sabíamos que su coartada le situaba a un par de calles de donde se produjo el tiroteo. No sé, puede que Leonard le esté encubriendo porque es un buen colega, un buen amigo. Así que decidimos pasar por Greenwich Village y comprobarlo nosotros mismos. Aquí es donde Blonde y López se pelearon, ¿verdad? Sí, dentro. Dentro, esa misma tarde. La gente está aquí fuera y empiezan a... Sí, llegan hasta la 13 con University. Entonces vienen hasta aquí. Vienen hasta aquí y López pega a Blonde, él está aquí. Apuntan a Blonde con el arma. Exacto. Así que él es... Es nuestro hombre. Saca el arma y le dispara en el abdomen. Blonde se va hacia el oeste, a la 5ª avenida. Se cae cuando llega a la 5ª con la 13. Si recuerdas lo que ha dicho el amigo de Fernando, Leonard, ellos estaban cenando a pocas calles de aquí. A un par de calles en la BBQ. ¿Quieres que nos acerquemos? No está de más. Aquí está el BBQ, a un par de calles. Sí, no está nada lejos. Cuando lo dijo me quedé muy sorprendido. No me había dado cuenta de que estaban tan cerca del lugar del crimen. Está a un tiro de piedra. Es posible que Derek Jeter pudiera lanzar una bola a esta distancia. A esta... Puede lanzar la bola al doble de distancia. Reggie y yo teníamos dudas sobre la coartada de Bermúdez, pero aún nos quedaba mucha investigación por delante. Si queríamos llegar al fondo de este caso, necesitábamos hablar con la policía, los abogados y, sobre todo, con Fernando Bermúdez. Como la coartada de Fernando le situaba tan cerca del lugar del crimen, Reggie y yo teníamos dudas sobre su inocencia. Había llegado la hora de hablar con él. Bermúdez estaba encerrado en una prisión de máxima seguridad en Wallkill, Nueva York, a unos 130 kilómetros al norte de Manhattan. A menos que consiga convencer a alguien de que no es culpable, aquí es donde pasará el resto de sus días. Yo no cometí ese crimen. Yo no tuve nada que ver con eso. Por favor, créanme, se ha cometido un terrible error. Por eso me negué a la petición de clemencia. En 2014 tendrás posibilidad de libertad provisional y por lo que entiendo no piensas admitir nada porque tú no hiciste nada, ¿no? Exacto. ¿Piensas pasar aquí el resto de tu vida? Sí, porque no pienso confesar algo que no he hecho. ¿Por qué iba a hacerlo? ¿Y te quedarás aquí? Me quedaré aquí. ¿Estás preparado? Ya me han destrozado la mayor parte de mi vida. La policía nos sacó una foto de entre varias y dijo... ¡Bingo! Este es el tío. Esto de aquí es Manhattan. Bien. Es todo Manhattan. Voy desde donde tú vives en el extremo norte hasta el extremo sur. Sí. Vale. Aquí está el BBQ, viniendo un poco hacia el sur, ¿no? Aquí está The Mark Ballroom. Tú estás aquí, a la hora justa. Menuda coincidencia. A mí me parece que te estás inventando muchas coartadas sobre los sitios a los que ibas. Intentas justificar ese tiempo, pero si estabas en la boca del lobo. ¿A ti no te parece rara esa historia? ¿Por qué iba a incriminarme? Si diciendo que estaba en esa zona me incriminé, ¿por qué iba a hacerlo? E hiciste todo eso. Ibas en el coche, bajaste hasta Seaport, saliste del coche, te diste una vuelta por ahí y volviste a meterte en el coche. De sur a norte. Y resulta que te encuentras a un tipo que te saluda. Suena demasiado conveniente. Dije la verdad desde el principio. Yo no sabía nada. No sabía nada. Hablemos de tu foto en el Catch. ¿Por qué salió tu foto en el Catch? Me habían detenido antes. ¿Por qué? ¿Cuántas? Me detuvieron 2 veces. ¿Por qué? Por drogas. Especifica. La primera vez me detuvieron por posesión de marihuana. Dices que te detuvieron una segunda vez. ¿Por qué? Sí, esa vez fue por intento de distribución de cocaína. Explícate. Un amigo de un amigo me dijo que un amigo suyo necesitaba cocaína.
Así que le llevé a un sitio donde vendían. Y cuando conocí a su amigo, resultó ser un policía infiltrado. ¿Y eso de vender drogas lo hacías porque eres generoso de corazón o sacabas tajada? Bueno, me dijo que sacaría algo de dinero. Esa vez aprendí una gran lección. Una gran lección. Si no te hubieran detenido en Nueva York por marihuana, esa foto no habría estado allí. No habría estado allí. Fernando Bermúdez no habría aparecido. Nada. Estarías fuera, caminando por la He calle. aprendido muchas cosas de la vida. Cosas que consideraba importantes y que ya no lo son. Veo las cosas desde otra perspectiva. ¿Eso es lo que te da fuerza, la esperanza de salir algún día de aquí? Sí. Eso es lo que me da fuerza. Y mi familia. La familia. Que un día verán que soy un hombre inocente. Es la verdad. Eso es. Esto me ha destrozado, tío. Esta situación. No puedo ni explicar todo lo que he pasado. A seguir cuerdo. ¿Cuánto más tengo que soportar? Espero que la gente me ayude a sacar la verdad a la luz. ¿Qué? ¿Le sacamos de la cárcel? No estoy convencido, pero estamos aquí en medio. Estamos justo en el medio. Ahora mismo me inclino a creer que es culpable, pero aún no hemos hablado con todo el mundo. Tal y como se ha sincerado al final, creo que es porque sabe que tiene muchas posibilidades de no salir libre jamás, a menos que alguien decida realmente ayudarle. Mucho de lo que habíamos averiguado hasta entonces tendía a confirmar la culpabilidad de Bermúdez. Pero pasaba algo que no conseguíamos entender. Hola, ahora no puedo atender tu llamada, pero deja un nombre, un número y un mensaje. Los dos inspectores que habían llevado el caso no nos devolvían las llamadas. Sabemos que el inspector Lentini se había retirado recientemente, así que creímos que hablaría abiertamente del caso. A esas alturas su silencio podía significar muchas cosas. Quizá estaban ocupados o fuera de la ciudad. Pero con 50 años de experiencia entre los dos, Reggie y yo teníamos la sensación de que algo no iba bien. El testigo principal de la acusación era Efrén López. Cuando se inició la pelea la noche del asesinato, López estaba en el centro del tumulto. Hay testigos que aseguran que López señaló a la víctima, Ray Blond, a quien quiera que disparara. Esto llevó a la policía a pensar que López conocía al asesino. Le llevaron a una comisaría cercana y le interrogaron durante 27 horas antes de grabar su declaración. Antes de decidirte, mira, ¿vale? Sí, López señaló la foto de Fernando Bermúdez, sí, es este, el de la foto. Ha escogido al número 2. pero cuando le preguntan si sabe quién es el de la foto, lleva a los inspectores en otra dirección. Le conozco. ¿Así que le conoces? Sí, ¿Era amigo tuyo? le llamaban Bull Lou. ¿Bull Lou? ¿Bull? ¿Como lana? ¿Bull Lou? Sí, porque al crack lo llaman Lana, por eso le llamaban Bull Lou. Reggie y yo sabíamos que en Nueva York los chicos tienen apodos en la calle. ¿Podía ser que Bull Lou fuera el apodo de Bermúdez? Vamos, que se llama Lou y... ¿Lou? Sí, Habla de ese tipo, Bull Lou, que viene de Luis, un tipo que vive en su barrio. A mí me parece que es una persona completamente distinta. Durante los últimos 6 años, las apelaciones de Bermúdez las han llevado William Hellerstein y Marjorie Smith del programa Second Look de la Facultad de Derecho de Brooklyn. Como expertos en encarcelamientos erróneos, creen que el proceso contra Fernando Bermúdez fue un error desde el principio. A Bermúdez nunca le llamaron Bull Lou. Eso parecía completamente equivocado. No consiguieron relacionar a Bermúdez con ese apodo. Pero así es como López identificó a la persona cuya foto escogió. el inspector Masanova y el fiscal del distrito Rodríguez ni pestañearon cuando López mencionó el apodo de Bull Lou. Por lo menos, debería haber tenido alguna reacción. ¿Qué le sonaba raro? Bueno, por lo menos un... ¿A qué te refieres? ¿Bull Lou? ¿Quién es ese? Nada. No tienen nada que indique que es el apodo de Bermúdez, que sabían que se hacía llamar Most, M-O-S-T. ¿Te suena el nombre? ¿El apodo Most? ¿Most? Most. Bueno, solo era curiosidad. ¿Qué os convenció de querer llevar el caso? Bueno, lo que me llamó la atención cuando lo revisé fue que no hay ninguna relación entre Fernando Bermúdez y esa gente. Él no conocía a ninguna de esas personas. Nadie afirmó conocerle a él. Todo el mundo está de acuerdo en que el homicidio fue resultado de la pelea entre Blunt y López y de que a López le dieran una paliza. Bermúdez no tenía ninguna conexión con López ni con Blunt que explicara que cogiera un arma y le disparara a alguien. Me gusta Marjorie. Nos ha aclarado muchas cosas. Lo del apodo. Si a Bermúdez no le llamaban Bull Lou, se me ha quedado grabado. Y la confesión filmada incluso habla de él en la confesión filmada. Sí. De Bull Lou. Sí. Y su apodo no es Bull Lou, su apodo es Es Most, ¿verdad? Most, sí.
¿Es que no lo entendió? Y nadie lo mencionó jamás. Los inspectores no buscaron el archivo de apodos. Claro que solo hemos hablado con los abogados de Bermúdez, aún no hemos hablado con los policías. Cuando hablemos con ellos, quizá nos lo puedan explicar. A Reggie y a mí aún nos quedaba mucha investigación por delante. Aún teníamos que hablar con algunas personas. La policía, la acusación, Efren López, que había señalado a Bermúdez en su declaración grabada. Y ese tal Bull Lou. ¿Quién era y por qué la policía no había hablado con él cuando se dio su apodo como posible sospechoso? Reggie y yo pasamos los días siguientes buscando cualquier cosa sobre alguien que se hiciera llamar en la calle Bull Lou. Pero sin un nombre real, no había mucho que pudiéramos hacer. Una persona que quizá nos podía ayudar era Frank Bermúdez, el padre de Fernando. Destrozado por la condena de su hijo, se gastó miles de dólares en detectives. Desde la detención de Fernando, Frank se había situado en el centro de la investigación y se había ganado las críticas de ambas partes. Señor Bermúdez, gracias por invitarnos a su casa y contarnos la historia de su hijo. Quiero que volvamos a ese día. ¿Recuerda el día en que empezó el problema? Sí, señor, lo recuerdo muy claramente. ¿Lo creyó en algún momento? ¿Creyó alguna vez que su hijo lo podía haber hecho? No, nunca. No dudó. No dudé, nunca. ¿Estuvo allí? ¿Fue al juicio todos los días? Todos los días. ¿Y qué le pareció? Fue una tomadura de pelo. ¿Ah, sí? ¿Por qué lo dice? Porque es lo que fue. La justicia criminal está sucia, es mala. 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 La libertad es cara. Cuesta mucho dinero ser libre. Esto le está costando a usted mucho dinero. Más de $80.000. Más de 80.000. ¿Qué más le ha costado? Mucho sacrificio. ¿Cómo ha afectado a su familia? A su mujer, a sus hijos. ¿Mucho? Cuéntenos. Mucho, mucho. Si su hijo no lo hizo, ¿quién lo hizo? ¿Quién diría que disparó a Blond? Bull Lou, Luis Muñoz. ¿Luis Muñoz? ¿Quién es? Es un traficante. Ya le han detenido. Ya le han detenido un par de veces. ¿Seguro que a su hijo no le llamaban Bull Lou? Nunca, no. Además de Efren López, la policía interrogó a muchos más testigos oculares del crimen. En una comisaría cercana que se conoce como Unidad Catch, varios de ellos señalaron la foto de Bermúdez de entre todas. La policía tenía a su hombre y los testigos acabaron testificando contra Bermúdez en el juicio. Poco después de que condenaran a su hijo, Frank Bermúdez llevó las actas del juicio a casa de la abogada de apelaciones Mary Ann Divari y le suplicó que aceptara el caso. Aunque ha pasado los últimos 14 años luchando por Bermúdez, al principio no estaba convencida. En cuanto empecé a leer las transcripciones del juicio ya no pude dormir. Tenía que seguir leyendo. Dediqué 3 semanas enteras a ese juicio y descubrí que las historias de los testigos eran contradictorias. Háblanos del principio, de la primera noche. Se presentaron varias unidades y sencillamente reunieron a todo el mundo y les llevaron a distintas comisarías para tomarles declaración. Se los llevaron a la Unidad Catch. Y como sabes, la Unidad Catch está llena de fotos policiales. Se supone que los testigos están todos separados y les dicen que miren las fotos y que si ven la foto de alguien que se parezca a la persona involucrada en el tiroteo, que se lo indiquen a un policía. A esos chicos los pusieron juntos, todos a la vez. Los testigos interaccionaron mucho. Un agente entraba y salía, otro agente fue a por pizza. En esencia dejaron a esos chicos solos en la Unidad Catch para que hicieran lo que quisieran. Ahí empezaron los problemas para Bermúdez. Cuando los testigos terminan, 2 dicen que él estaba en el lugar del crimen y otros 2 dicen que fue quien disparó. De la Unidad Catch tenemos una foto y a 3, 4 o 5 personas que le identificaron. Le detenemos y llamamos al fiscal del distrito. Ahora explícame, ¿qué problema tienes con eso? Si se hubiera hecho según las normas, no me supondría ningún problema, Reggie. No se hizo nada así. Tiraron el libro de normas a la basura. Fueron a por él desde el principio. Y en cuanto fueron a por él, cerraron filas, le encerraron y tiraron la llave. No siguieron investigando más, no tomaron más declaraciones, no hicieron absolutamente nada para averiguar la verdad. Llega un momento, cuando Fernando ya lleva 1 año en la cárcel, ¿no? Que tú sales a la calle e intentas encontrar a esas personas. Sí. ¿Y cuánta gente consigues que se retracte? Absolutamente todos. Sabían que si admitían haber dado un falso testimonio en el juicio, se arriesgaban a que les detuvieran y ya les daba igual. Me dijeron que no podían vivir con eso. Llamé al abogado de la acusación para quedar con él y no me quiso ni escuchar. Me dijo que se enfrentaría a mí con toda la energía, fuerza y poder que tuviera. Tras la sacudida inicial, Mary Ann siguió luchando por Bermúdez, llevando su caso a lo largo de años de apelaciones. Bueno, cree completamente en la inocencia de Fernando. Es verdad. También cree que todo lo que los testigos han contado es verdad. ¿Tiene fe en esos testigos? ¿O cómo lo explica? Parece que estaban todos allí, mirando las fotos todos a la vez. Que no es como se debería hacer, porque se intenta que todo sea imparcial, que sea justo.
Merian y Barry nos ponen en contacto con Michael Thompson, uno de los testigos clave que ayudaron a encarcelar a Bermúdez. En el estrado testificó que vio a Bermúdez disparar a Blonde. Pero 2 años después del juicio, escribió una declaración oficial. Recuerdo mirar al acusado y pensar, este chico no es el que lo hizo, él no disparó. Al principio, Thompson no quería hablar con nosotros, pero finalmente accedió a vernos en el porche de Merian. Solo cuéntanos cosas que recuerdes. ¿Dónde viste las fotos, Michael? En la comisaría. Estuvimos mirando fotos y los polis decían, ¿no reconocéis a nadie? Y nosotros, no reconocemos a nadie. Y entonces un amigo mío dijo, mirad a este tío. Y dijo, sí, es este tío el que disparó. Y ahí es cuando los polis cogieron la foto y se fueron con ella. ¿Se fueron con ella? Sí, se fueron con ella. Me dijeron, ¿este es el tío? Y yo, no es este, pero se le parece. Vale. Y el poli dijo, señala al tío de la foto. ¿El poli lo dijo así? Sí. ¿Te dijo que dijeras que reconocías al chico de la foto y el fiscal de distrito, Rodríguez? Sí, el señor Rodríguez. Al principio también era muy amable. Fue muy amable. Me dijo, bueno, tienes unos juicios pendientes y yo los puedo hacer desaparecer si dices reconocer a ese chico. Yo le dije, pero ese tío no ha hecho nada. ¿Por qué dijiste que era él? Yo tenía cosas pendientes. Tenía juicios pendientes. Me dijo, te garantizo que si no lo haces, te van a encerrar. Me dijo, mira tus pendientes. Sé que vas a estar por ahí haciendo maldades. Pero bueno. ¿Y lo borraron todo? ¿Qué pasó con tus juicios? Desaparecieron todos. Se desestimaron todos. ¿Y cuál es la verdad? ¿Seguro que no era Bermúdez? Sí, segurísimo, segurísimo que no era él. ¿Estás completamente seguro? Estoy completamente seguro. No había visto a ese chico hasta que vi la foto. Parece que su declaración fue el resultado directo de lo que la acusación le indicó que dijera, y si no decía lo que la acusación quería, no se desestimarían sus casos. Sí, le habrían caído unos cuantos años. Le habrían caído por lo menos 7 años, si no más. Según las otras declaraciones juradas que consiguió Di-Bari, se estaba perfilando una pauta muy clara. El señor Rodríguez me convenció de que dijera que era Bermúdez bajo amenaza de enviarme a la cárcel si me negaba. Estoy completamente convencido de que Fernando Bermúdez no disparó a Raymond Blonde. La policía y la acusación me presionaron para que identificara al acusado. Incluso Efrén López, el testigo principal de la acusación, dijo después, me amenazaron unos inspectores y me coaccionaron para que identificara a Bermúdez. Reggie y yo descubrimos que en diciembre del 91, a pocas semanas de testificar contra Bermúdez, se retiraron los cargos pendientes sobre Michael Thompson. También encontramos archivos judiciales que demostraban que a otros 3 testigos también se les habían retirado cargos. ¿Podemos conseguir alguna declaración del fiscal del distrito o de algún representante de su oficina? No. ¿No? No. Debido a nuestra experiencia en el cuerpo, sabíamos que a veces la policía utiliza tácticas amenazantes para conseguir información. Pero estas acusaciones iban mucho más allá. Y Reggie y yo empezamos a preguntarnos si en este caso la policía había ido demasiado lejos. Las acusaciones contra la policía y la acusación empezaban a acumularse. Parecía que habían utilizado un procedimiento incorrecto a la hora de identificar al asesino. Parecía que habían coaccionado a algunos testigos para que testificaran en falso y no se molestaron en buscar a otros sospechosos. Teníamos que hablar con los policías y darles la oportunidad de contarnos su versión de la historia. Y tras varios intentos, por fin conseguimos hablar con Michael Lendini, uno de los agentes que llevó el caso la noche del asesinato. Mike, somos Reggie British Jerry Palace. Te llamamos por el caso de Fernando Bermúdez, que ocurrió en agosto de 1991. Fernando Bermúdez, vale. Sé que estuvo quejándose y lloriqueando mucho tiempo. Si no recuerdo mal, llegó un momento en el que empezó a sobornar a los testigos, si no me equivoco. Porque los testigos cambiaron su historia al cabo de un tiempo. ¿Te suena eso? Sí, empezó a sobornar a los testigos al cabo de un tiempo. Ahora ambas partes acusaban a la otra de manipular a los testigos. ¿Que sobornó a los testigos? Es la primera vez que lo oigo. En vista de estas acusaciones, estaba claro que teníamos que hacer otra llamada más. James Rodríguez fue el ayudante del fiscal del distrito que llevó el caso. Hola, señor Rodríguez. Soy Jerry Palace, del canal judicial. ¿Cómo está? Oiga, me gustaría hacerle unas preguntas sobre el caso Bermúdez, si no le importa hablar del tema. Se negó a hablar delante de la cámara. ¿No puede? Pero nos dejó caer otra bomba. Gracias, adiós. Dijo que Frank Bermúdez, el padre de Fernando, le había amenazado de muerte durante el juicio. Según parece, las amenazas eran tan serias que Rodríguez tuvo que poner a su familia bajo protección policial. Esta información parecía corroborar otras cosas preocupantes que habíamos oído sobre Frank de fuentes distintas. Teníamos que hablar con él sobre el tema. Frank, una fuente confidencial nos ha asegurado que amenazaste de muerte al fiscal del distrito, ¿es verdad? Pues claro que no. Yo dije, después del veredicto y delante del jurado y del juez, dije que el único criminal era Rodríguez, porque manipuló el caso. ¿Está diciendo que nunca amenazó al fiscal del distrito por este caso? Pues claro que no. ¿Ni nadie de su familia? Nadie, ¿no? ¿Algún amigo suyo en su nombre? No. No conocemos a nadie. ¿Seguro? Porque es algo que haría mucho daño a su hijo. No.
Si ha hecho algo, Hice lo que le acabo de decir. Le dije a Rodríguez, es usted un criminal. Ha manipulado este caso y ya está. Y se equivoca. también nos han dicho nuestras fuentes que los testigos quizá recibieron dinero para cambiar su testimonio. Un pequeño soborno. ¿Hizo usted algo por el estilo, Frank? No, señor. No, señor. Hicimos carteles en la zona de Washington Heights, ofreciendo una recompensa de $3.000 y los colgamos por todas partes. ¿Nunca le dio dinero a nadie, a los testigos? ¿Dónde estaban los $3.000? En el banco. ¿Y dónde están ahora? Los llevé a la iglesia. Ah, los donó a la iglesia. Frank, la gente verá la primera entrevista que le hicimos y luego esta ahí. Bueno, pensarán que está usted un poco desmadrado. Quizá esté desmadrado, pero apunto hacia el objetivo adecuado. No, oiga, quizá esté haciendo daño a su hijo. Hay gente que dice que quizá sea usted la razón por la que no sale de la cárcel. A mi hijo ya le han hecho daño, ¿me entiende? Que 14 años son una buena herida. Frank estaba muy disgustado. Las 2 veces que le vimos se entristeció mucho por la situación de su hijo. Era difícil de leer, y no sabíamos si había algo de verdad en las acusaciones en su contra. Al día siguiente salimos a pescar un poco en busca de Luis Muñoz, alias Bull Lou, el hombre que Frank asegura que es el auténtico asesino. Pero encontramos a otra persona. Llevábamos 3 meses de investigación y aún no sabíamos casi nada de Bull Lou, el hombre que Bermúdez y sus abogados creían que era el auténtico asesino. El padre de Bermúdez dice que se llama Luis Muñoz. Llamé a un amigo mío y conseguimos la ficha policial de Muñoz. Parece ser que era un ladrón. Sí, resistencia a una detención, allanamiento, robo. Se declaró culpable en ambos casos. Estos son cargos por hurto mayor. ¿Crees que eso le convierte en asesino? Tras investigarle un poco, recopilamos una serie de direcciones de fuera del estado. Vale, ¿qué tienes? Tampa y Missouri. Pero enseguida vimos que había un par de direcciones de la ciudad a nombre de sus 2 hermanas y su abuela. Quizá teníamos suerte y estaba en Nueva York. Es una foto vieja, pero se ve bastante bien. ¿Qué pitbull tan bajo? Reggie, ¿te gustan los pitbulls? ¿Sabes qué? Tú ve a los números impares y yo iré a los pares. Buena idea. Y preguntamos por las fotos. Nos vemos aquí mismo. Los vecinos nos proporcionaron información contradictoria. ¿Ha visto alguna vez a este hombre por el barrio? En plena búsqueda de Bull Lou, recibimos una pista sobre dónde podíamos encontrar a Efraín López, el testigo principal de la acusación al que habíamos visto en vídeo. López dijo a la policía que el asesino se llamaba Bull Lou, pero cuando le pidieron que señalara una foto, escogió la de Fernando Bermúdez. Fuimos hasta la calle 125, en Harlem, el antiguo barrio de Reggie, y fuimos a la zapatería en la que se suponía que trabajaba López. ¿Está Efraín López? ¿Efraín López? No, ya no trabaja aquí. ¿Sabe cómo ponerse en contacto con él? Ha pasado por aquí hace un rato. ¿Ah? ¿Ha venido? ¿Hoy está por aquí? Se ha ido por allí. Hará como una media hora. Lleva chaqueta azul y vaqueros azules. Se nos ha escapado. Hemos estado cerca. Le pisamos los talones. Lleva una gorra de los Yankees, una chaqueta de los Yankees y vaqueros azules. Quizá está dando vueltas por aquí. A ver cuántos fans de los Yankees vemos. ¿Qué te parece? ¿Es una chaqueta de los Yankees? Es ese de ahí. Ahí está. El otro, ¿ves? El otro tío nos está mirando. Nos acercamos a él y nos confirmó que era López. Estaba claro que no quería que le vieran hablando con nosotros. Así que bajamos por la calle, se metió en nuestro coche y nos fuimos a un parque cercano. ¿Por qué no nos hablas de Bull Lou? Bull Lou es el nombre de un tipo de mi barrio que me vino a la mente. Él no había tenido nada que ver con nada, pero ellos querían un nombre. Y es el primero que me vino a la cabeza. Y con ese nombre me ¿Qué quedé. tenía que ver él con el incidente de agosto? Él no tuvo nada que ver con ningún incidente. Que yo sepa, en ese momento estaba en Kentucky o en no sé qué estado. Tú estabas presente en el tiroteo. ¿Fue Bermúdez? No, no fue él. No fue él. ¿No fue Bermúdez? A Bermúdez yo no le vi ni nada. ¿Y quién escogió su foto? Bueno, el agente puso la foto ahí y yo la estaba mirando. Y casi me forzó a escoger esa porque yo no vi a nadie que estuviera en el tiroteo. Y el policía dijo, está aquí, está aquí. Me empujaba a decir lo que él quería que dijera. Me decía qué debía decir. Bueno, intentaban colgarte el asesinato a ti. Eso es básicamente lo que dijo. Me dijo, si no me dices quién ha sido, te acusaremos de asesinato en primer grado con una fianza de $250.000. Así que decidí hacerlo. ¿Qué dijiste? Me peleé con el tío y me fui de allí. Era negro. Entonces salimos y el chico hispano dijo, ¿quién es? Se lo señalé y todo el mundo empezó a pelearse. Y entonces sonó el disparo. No sé de dónde salió ni quién tenía el arma. Otro chico hispano se te acercó y
te preguntó ¿quién es? Sí, porque yo era joven, era pequeño. Y él me preguntó qué había pasado. Y yo le dije que me había pegado ese chico negro y tal. ¿Y sacó una pistola? No, yo nunca vi la pistola. ¿No viste a quién disparó? ¿Habías visto a Bermúdez alguna vez? No, no le había visto nunca. La primera vez que le vi fue en el juicio. La gente te mirará y dirá, hombre, no es la persona más honesta del mundo, ¿por qué íbamos a creerle? Pues porque ahora digo la verdad. Yo era joven, estaba asustado, y encerrar a un hombre que no lo merece está mal. Él no lo hizo. ¿Estás seguro de que Bull Lu tampoco lo hizo? Se lo aseguro. ¿Dirías que Luis Muñoz es amigo tuyo? ¿Cómo lo definirías? ¿A Bull Lu? Cuando éramos jóvenes fumábamos crack y hierba. Yo vendía drogas para él y él vendía hierba en mi barrio. Pero después del 88 o el 89 dejamos de colocarnos y nos distanciamos. Dímelo, Robert, ¿tú no viste a quién disparó? ¿No viste cómo disparaban a la víctima, a Blon? No, no lo vi. Vale, gracias, tío. Si López no vio quién disparó, nos preguntábamos cómo podía estar tan seguro de que no había sido Bermúdez. Pero entonces, creyendo que las cámaras ya estaban apagadas, López cambió su versión de repente. ¿Sabes quién disparó? No quiero entrar en eso. Vi quién disparó. No le conozco personalmente, pero sé quién es. Le conoces, sabes quién disparó. Desde que grabó la primera cinta para la policía, López se ha mostrado contradictorio y evasivo. En el juicio dijo que Bull Lu era el apodo de Fernando Bermúdez. Pero 2 años después, en su declaración jurada, dijo: Bull Lu, de hecho, es Luis Muñoz. Y es quien disparó. Cuesta creer cualquier cosa que diga. Me encantaría someterle a detector de mentiras. Ya me imagino la aguja yendo así. Ahora entenderemos por qué Bermúdez sigue en la cárcel. Una cosa estaba clara. López era un mentiroso. La cuestión era si nos mentía a nosotros o a la policía. Solamente nos quedaba hablar con una persona. El esquivo Bull Lu. La búsqueda de Luis Muñoz, alias Bull Lu, nos hizo dar muchas vueltas. Todas las direcciones que teníamos de Nueva York y de fuera del estado eran callejones sin salida. Y su abuela y sus hermanas se negaron a ayudarnos a encontrarle. Pero una de las hermanas nos confirmó que a su hermano se le conocía por el apodo de Bull Lu en la época del asesinato. ¿Lo tienes? ¿Qué es? Uf, te debo una muy gorda. Tras investigar durante varios días, finalmente encontramos un número de teléfono suyo con un prefijo de Nueva York. ¿Sí, diga? Sí, Luis. A ver, ¿qué está pasando aquí, tío? Todo el mundo te señala a ti. Nosotros solo queremos saber qué pasó. ¿Qué pasó de verdad? Y de hecho... Bueno, pues yo no quiero saber nada. Mucha gente te lo dirá. Yo no vivía aquí. En agosto de 1991, ¿dónde estabas? ¿En qué estado vivías? Vivía en Kentucky. ¿En Kentucky? Sí, trabajaba en un restaurante de 5 estrellas que se llamaba Waterfront. Estaba viviendo allí. Según Muñoz, era asistente en los baños de un restaurante de Kentucky. Pero cuando llamamos al restaurante para comprobar su coartada, nos dijeron que nunca había trabajado allí. Mientras Reggie intentaba localizar una dirección, yo le volví a llamar para preguntarle sobre la nueva información. ¿Diga? Oye, Luis, he llamado al restaurante. He hablado con el director general, que lleva allí desde antes del 91. Ese hombre, Charlie, no sabe quién eres. De hecho, no tuvieron asistente en los baños hasta varios años después. No, eso es mentira. Bueno, ese hombre lleva varios años allí. No es verdad. Y no se acuerda de ti. ¿Tienes algo que pueda demostrarlo, como nóminas antiguas? Ya sé que hace mucho tiempo, pero ¿tienes algo que lo demuestre? No lo sé. Dime una cosa. Imagínate que quedamos contigo, solo unos minutos para charlar, aunque sea en la calle, donde sea, y... No sé, no lo veo claro. Bueno, creo que te ayudaría a grabar una charla con nosotros porque te lo están intentando colgar a ti. Todos te lo quieren colgar. Tú quieres oír lo que quieres oír, así que escuchas a quien quieres escuchar. Tienes que hacer lo que tienes que hacer. Tú no le disparaste, ¿verdad? ¿O sí? Después de hoy su coartada se tambalea mucho. ¿Sabes qué? Para mí, eso le da mucha más credibilidad a Fernando Bermúdez. Podría no haber sido él. Sí, está claro. La coartada de Luis Muñoz se ha ido al garete. Sí. Me ha colgado. A pesar de varios intentos, no conseguimos volver a hablar con Luis Muñoz. Pero con su coartada desmontada, las cosas no pintaban muy bien para el hombre cuyo apodo era Bull Lu. Tras 6 meses de investigación, el caso se reducía a una pregunta. ¿Quién decía la verdad? Y a pesar de encontrar pruebas que exculpaban a Bermúdez, a Reggie y a mí aún nos preocupaba una cosa: su coartada. En una ciudad tan grande como Nueva York, ¿cómo se explicaba que hubiera estado tan cerca del lugar del asesinato? Cuando hablamos con Bermúdez en la cárcel tocamos mucho este tema. Así que nos pareció buena idea revisar la cinta grabada ese día para ver qué había dicho entonces. Estuviste todo el rato colaborando con la policía. ¿Sí? ¿Accediste a hablar con ellos, a declarar? Sí, claro, porque me pareció que simplemente tenía que contarles dónde había estado ese día y se aclararía todo.
¿Entiendes por qué tu coartada no resultó ser muy buena? ¿Por qué iba a incriminarme? Si diciendo que estaba en esa zona me incriminé, ¿por qué iba a hacerlo? Bermúdez tenía razón. Si realmente era el asesino, ¿por qué iba a intentar librarse inventándose una historia que le situaba cerca del tiroteo? ¿Por qué no inventarse una coartada en la otra punta de la ciudad? 5 personas dicen que fue Fernando Bermúdez, ¿no? 5 testigos independientes. 5 testigos independientes. Un tiempo después, esas 5 personas se retractan de todo. ¿Quién hizo lo correcto? ¿Quién no lo hizo? ¿Tiene la policía la culpa de algo? Quizás se precipitaron en sus conclusiones, o fueron las demás personas. ¿Hicieron algo mal? ¿Hubo algún error por su parte? No conseguimos demostrar si Bull Lu había tenido algo que ver con el asesinato. Pero al término de nuestra investigación, teníamos bastante claro que este era un caso de identificación errónea. Y que la única cosa de la que era culpable Fernando Bermúdez era de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Bermúdez está condenado a entre 23 años y perpetua. Su primera posibilidad de libertad condicional será en 2014. Su última apelación, presentada en 2002, sigue pendiente. Pero varios tribunales de apelación ya han dictaminado en su contra, así que, a menos que nuevas pruebas salgan a la luz, es muy posible que Fernando Bermúdez pase el resto de su vida entre rejas.